ya lo tenemos resabido, justamente lo que nos dice esa expresión de la altura desarrollada por la bomba es que, bueno, es fuertemente dependiente de esa altura disponible, a tal punto que ya lo tenemos hiper sabido de que si la altura se torna cero, tenemos problemas en la succión, ¿no? Tenemos la cavitación y todo lo que ya conocemos, ¿sí? Eso justamente, ¿por qué? Yendo a una parte más mecánica, por el principio de funcionamiento, porque tenemos un rotor, ¿sí? Un impulsor de la bomba, que el impulsor de la bomba, si tiene, ya lo saben de memoria esto, pero bueno, a menor altura disponible, puede entrarle aire, fluido compresible, puede comprimir, ¿sí? Golpea y se escucha como cavita y bueno, se rompe la bomba, digámosle. Todo eso, digamos, que sea dependiente con la altura, es a lo que más nos va a importar ahora para esta parte al menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener una cierta, justamente, dependencia. O sea, si yo tengo una bomba centrífuga y hago un balance de masa, ¿sí? Tendríamos, en este caso, Q1. Por ahora no hablemos de esto, hablemos únicamente de Q1 y Q3, digámosle, ¿no? Tengo Q1, ¿sí? Saco Q3, donde Q3 la puedo escribir como una tal B raíz de H. Ya con Fede hablaron un poquito cómo es la relación de caudal con altura, ¿no? Que solemos usar básicamente la B raíz de H como expresión de relación entre la altura y el caudal para la salida de una bomba, ¿sí? O una válvula, ¿sí? Es decir, no sé si por ahí mezclé un poquito. Básicamente la relación entre la altura y el caudal, ¿sí? Va a definirse obviamente para cada tipo de equipo que tengamos, ¿sí? En el caso de unas válvulas, generalmente usamos B raíz de H como lo más rápido, como para escribirlo. Si tienen dudas de dónde sale ese B raíz de H, a lo mejor pueden pensarlo como si fuese un instrumento de primógeno, ¿sí? Tipo una placa orificio, si ustedes recuerdan, creo que por fenómeno se veía o algo así, si ustedes recuerdan cómo es la expresión que te relaciona al delta P de caída, ¿sí? De una placa orificio en función del caudal, van a ver que llegan a algo que tiene una raíz cuadrada, ¿sí? Que es bastante similar si lo agarran todo y usan justamente constantes como K raíz de H, ¿sí? De ahí sale básicamente la forma más teórica de poder hallar la pérdida de carga en un instrumento de primógeno. Si pensamos a la válvula, ¿sí? Como simplemente un instrumento que de la cañería de 2 pulgadas, por ejemplo, hay una reducción en el medio para después ampliar, ¿sí? Justamente que es un poco como se comporta con el vástago, si la válvula, digamos, con la función de la apertura. Hay un poco de eso, ¿sí? Es como podemos analizarlo por ahí, esa caída de presión. Entonces usamos mucho la expresión B raíz de H, ¿no? Como decíamos, en el caso de una bomba, bueno, si tuviésemos que escribirlo, a lo mejor tenemos que usar la expresión de la bomba, sí, pero siempre escribiéndolo como raíz de H, porque es justamente de lo cual depende. Ahora, si es una bomba de desplazamiento positivo, que sería la otra familia de bombas, justamente se comporta muy distinto a esto, ¿no? Es como si fuese, puede ser de tornillo, puede ser la bomba de diafragma, ¿sí? Son tipo de bomba que básicamente agarran el fluido y simplemente lo transfieren, como si fuese baldes, ¿no? O sea, imagínense la bomba tipo tornillo, es un tornillo grande que va girando, está muy bueno para fluidos muy viscosos, para así, a lo mejor que no son tan limpios, porque simplemente gira el tornillo y lo que aparece lo va desplazando. ¿Eso que tiene a favor? Bueno, tiene a favor justamente que no depende de aguas arriba de una altura disponible. Yo le seteo el variador de frecuencia, que sería, por ejemplo, cómo gira el tornillo ese, ¿sí? Y simplemente lo que haya lo desplaza. Si no hay nada, no desplaza nada, ¿sí? Pero no hay una funcionalidad con la altura, que es lo que más nos importa, ¿sí? Avísenme si no quedó claro algo con eso, pero por eso acá especifica, ¿ves? Puede desestimarse la dependencia del caudal con la presión de succión. Esta es la clave, ¿sí? Porque la verdad que no importa la succión, la presión de lo que haya, simplemente va a agarrar y lo va a pasar. ¿Está bien? ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando vamos ahora a los balances, obviamente el caudal Q3 no lo vamos a especificar en función de la altura, porque no depende de la altura, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo la dinámica cambia un poquito. Bien, ahora sí vamos a plantear el ejercicio, pero antes planteemos, digamos, cómo lo vamos a plantear para no verlo todo resuelto rápido. Si no, insisto, si no se extendió algo de las bombas estas, díganlo porque van a ver que entra mucho de esto, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajarlo un poquito.
¿Cómo empezamos a plantear el ejercicio cuando queremos usar una función de transferencia? Primero, principal, vamos a lo que sería el balance que en este caso serviría, ¿verdad? Si estamos hablando de que tenemos que hallar relaciones entre alturas y caudales, a lo mejor un balance de masa, ¿sí?, iría bien para este tipo de problemas, ¿sí? Balance de masa, que cómo sería en este caso, en función de los caudales, ¿no? Sería el caudal de entrada igual a los caudales de salida, ¿no? O sea, Q1 menos Q2 menos Q3 es igual a, recuerden siempre el término transiente, que es cómo va a evolucionar la altura dentro del tanque, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo lo planteamos. Sería un poco esto lo que estamos diciendo. ¿Sí? Tenemos el caudal de entrada, F2 y F, bueno, acá le puse FI, F1 y F2, pero bueno, obviamente lo mismo, nada más que hay un cambio ahí de las letras, pero sería, ¿no? FI menos F1 menos F2 igual a el área del tanque por dH de T. No sé si lo especificaba, vamos a verificar nomás si lo especificaba, pero la idea sería que el área, en este caso lo que era así, el área constante, no lo especifica por acá, pero este área debería ser constante. Si el área no es constante, ya se complejiza bastante más, ¿sí? Porque vamos a ver un poquito, así de paso lo charlamos. Generalmente cuando, a lo mejor acá queremos apuntar más que todo cómo es la dinámica del sistema cuando va variando la altura, lo que van a ver generalmente es que el área lo consideramos constante. ¿Para qué? Para que en esta derivada, que en realidad esta derivada está simplificada, porque la derivada es derivada del volumen con respecto al tiempo, claramente, ¿sí? Ese volumen como A por H, ¿sí?, saco afuera de la derivada, ¿sí?, al área constante y únicamente evalúo cómo se va moviendo la altura, ¿sí? En el caso de que el área obviamente no fuese constante, bueno, tenemos ahí que ya jugar con las derivadas parciales, ¿sí?, de altura y de área. Ya se complejiza un poco más el ejercicio, la lógica la misma, ¿sí?, pero claramente vamos a tener mucho más variables en juego, ¿verdad? Porque tenemos dos tipos de, ¿sí?, de variaciones. En este caso en particular es un tanque de área constante, así que simplemente vamos a evaluar cómo es la relación con la altura, ¿sí?, de lo que estamos hablando. No sé si lo había dicho, pero la idea justamente de este ejercicio no es solamente hallar la relación, ¿sí?, de altura con el caudal, sino también evaluar qué pasa cuando tenemos una altura disponible que esté por encima de este punto y por debajo de este punto. O sea, si estamos hablando de H1 o de H2. Porque obviamente, fíjense que el sistema va a ser distinto, porque esta válvula va a sacar caudal o no, según si estamos por arriba o por abajo. ¿Sí? Hay que analizar ambos casos y ver las diferencias, ¿no? Entonces, ahora estamos proponiendo que estamos en H1, o sea, estamos por arriba, ¿sí?, de esta altura. Ok. Hablando de eso, entonces ahora sí podemos decir que estamos diciendo que entra F1 y sale, o entra FI, ¿sí?, y sale F1 y F2, ¿sí? Y ya tenemos acá justamente la derivada de A de H de T. Ok. FI la podemos escribir tal cual está en función del tiempo, no sabemos aguas arriba de dónde viene, no depende de nada, digámosle, así que simplemente para nuestro balance es una entrada temporal, en este caso, ¿sí? La salida de F2 sí habría que escribirla. ¿Por qué? Porque la salida de F2 es a través de una válvula, y decíamos que la válvula claramente es dependiente de la fuerza impulsora, ¿sí? Entonces lo podemos escribir genéricamente como B raíz de H. Ahora, yo acá le puse un asterisco, ¿por qué? Porque en realidad no sería un B raíz de H, si nos ponemos un poquito más riguroso, ¿no? Sería un B raíz de altura disponible, o sea, B raíz de H1 menos H, o sea, hablamos de esta altura de acá, ¿sí? No sería un B raíz de H como si todo esto fuese mi altura disponible, ¿sí? Lo que pasa es que lo dejo así, ¿por qué? Porque fíjense que acá lo que pongo es que en realidad si vamos a lo que es la dinámica del sistema es lo mismo. ¿Por qué? Porque me queda B raíz de H menos H mayúscula, que sería esta parte de acá, ¿sí? ¿Vieron cómo llegar desde esta expresión a la expresión de las Rs, sí, de las resistencias? Eso lo trabajaron con Fede, lo encararon de otro lado, vieron justamente cómo hallar con las R. Coméntenme un poquito de eso, si alguien estuvo la clase pasada, si llegaron a hablar, por ejemplo, de lo que son las resistencias, ¿sí?, termodinámicas, por así decirlo, o cómo trabajar un poco
con este tipo de sistemas. Si no, lo vemos con el ejemplito como para tener esa base. No, no lo vimos con resistencias. Dale, gracias. Vamos a verlos un toquecito. No es largo y está bueno para al menos darnos un pantallazo inicial de qué estamos queriendo hablar. Vamos con eso. Un toquecito. Que es este que, bueno, este sí lo vieron, que es el de tanque. Hay muchas formas de resolverlo, la verdad, este tanque válvula, que es el más simple. Pero está bueno que al menos ya en este punto de la materia ya sepan el tema de las resistencias a que nos referimos, así lo van a ver bastante seguido y hasta es bastante útil. ¿Qué significa esto? Vamos a partir de este ejercicio así y lo vemos rápidamente. Tenemos F1 de entrada, F2 de salida, ¿sí? Igual a de H de T. Eso igual que lo hicimos recién, pero con una sola salida. Bien, decíamos que esta F de salida, esta F2, podemos escribirla como una B raíz de H, por lo que recién decíamos, ¿no? Que es justamente la funcionalidad con la altura, B raíz de H. Bien, los ítems o los puntos para armar una función de transferencia son siempre los mismos, ¿sí? Eso me imagino que ya lo habrán visto un poco como es el asunto, pero lo repasamos, ¿sí? Que simplemente arrancás con plantear el balance, obviamente, y después reconocer qué términos son lineales y cuáles hay que hacer lineales. ¿Y cuál es el fundamento de hacer lineal un término? Que básicamente después lo trabajemos de forma algebraica simple, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes ven una función de transferencia, ¿sí? O un diagrama de bloques y ven que entra A, pasa por la cajita y sale B, o sea que B es igual a F por A, para trabajar a B igual a F por A de una manera tan algebraica simple es porque la expresión matemática de la función de F de la cajita tiene que ser justamente una álgebra simple lineal. ¿Sí? No puedes hablar que ahí adentro tengas expresiones cuadráticas, raíces, ¿sí? Lo que sea, porque ya esa complejidad matemática hace que no haya una relación tan lineal, ¿sí? Justamente, entre las expresiones de la función de transferencia. Entonces, si eso mismo lo extrapolamos a 5 funciones de transferencia en serie, decir que la señal de salida de todas es la productoria de las señales intermedias, ya no es tan creíble, porque si tenés adentro funciones que no son lineales, ya hay una matemática mucho más compleja. ¿De qué manera solucionamos esto? Trabajando todo de manera lineal, ¿sí? O sea, básicamente, cada término que vemos que no es lineal, lo linealizamos, ¿sí? Ahí estamos hablando del punto 2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fíjate, B raíz de H, que es lo más fácil que conocemos para aplicar eso, un Taylor, ¿sí? ¿Cómo aplicamos un Taylor? Taylor genérico de análisis 1 CBC o antes. Sí, decíamos que la función y de x es igual a la función en el punto 0, ¿sí? O 0, o le vamos a decir estacionario, ahora obviamente, más la derivada de la función evaluada en el punto 0, ¿sí? Por x menos x0. Taylor de primer orden, ¿sí? Llevado a nuestras expresiones, ¿sí? Donde la función será mi caudal de salida, ¿sí? Que dependa de h en este caso, obviamente. Entonces sería en este caso fs de h, ¿sí? Es igual a fs de h evaluado en el estacionario, más fs, ¿sí? La derivada de la función respecto a h estacionario por h menos h estacionario, ¿sí? O sea, básicamente agarrar la expresión y evaluarla en el estacionario. Bien. Una vez que tengo esto, sigo trabajándolo un poquito más y la clave va a estar un poquito hablar de lo que es esta derivada, ¿sí? Me paro un segundito acá y de paso también les aclaro o no sé si les aclaro, si les agrego o estoy repitiendo, pero vale la pena decirlo de vuelta al menos, ¿sí? Ya acá lo que me está diciendo, cuando ya ustedes en la vida aplican un Taylor, ¿sí? Indirectamente lo que están diciendo es válido en el entorno reducido del punto estacionario donde están trabajando. Si yo alegremente dije que sea todo lineal y dije que tú vas a ser todo lineal, alguien, no sé si alguien escribió o no, porque escucho el ruidito. Yo levanté la mano, quería hacer una pregunta. Dale, porfa, hablen si pueden o avísenme, así veo, porque yo tengo la pantalla grande. ¿Sí? Dale. Te quería preguntar, en la linealización, Sí. esta alineación es así, pero porque estaríamos asumiendo que si pudiera expresar la válvula, el B es constante y nunca cambia. O sea, exacto, sí, okay. Eso lo vamos a trabajar, buenísima pregunta, porque eso lo vamos a retomar cuando veamos el tema que sigue en la materia, que es el tema válvulas, justamente. Para esta primera parte,
que es la primerísima parte de dinámica, estamos asumiendo que la válvula en sí se comporta como si fuese una estructura invariable, es decir, no se incrusta, no se ensucia, ¿sí? La apertura siempre es constante, no, únicamente estamos hablando de cómo es la variación del caudal de salida en función de la H, ¿sí? O sea que en este caso, si agarro esta expresión como está dada, ¿sí? No podría nunca variar justamente el obturador de la válvula, si no puedo ni cerrarla ni abrirla, porque ya obviamente variaría este B, y no solo este B, ya estamos hablando de otra variación que tampoco me serviría esta expresión así como está. Esta expresión como está es únicamente implementable para una válvula que no se mueve, no se ensucia, no cambia para nada, y quiero saber yo cómo varía el caudal de salida de la válvula con respecto a la altura. ¿Eso es algo ideal e inaplicable en la vida? La verdad que no, porque vamos a ver que vamos a aplicar, que ahora vamos a hacerlo en el ejercicio, vamos a hacerlo bastante, lo que es los principios vamos a decir principios de superposición. ¿Sí? Principios de superposición, para explicarlo por ahora, después vamos a ver un poco mejor, es justamente lo que hacemos en todas las materias. ¿Sí? Mantenemos constante una variable y vemos cómo varía de una manera. Y después mantenemos constante otra y vemos cómo variamos de otra manera. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a ir jugando con la válvula desde muchos lugares. ¿Sí? Acá estamos únicamente hablando de la válvula, tal cual decimos, ¿sí? En función de la altura. Otro juego distinto va a ser cuando hablemos de la válvula únicamente en función de la apertura, suponiendo que la altura es constante, lo cual mete ruido porque si varía la altura debería variar, pero es la forma que tenemos para independizarnos y trabajar de dos maneras distintas. ¿Sí? Así que esto que se lo digo todo junto ahora, medio así a la rápida, vamos a verlo bien profundo, un poco acá y un poco en el tema de válvulas. Pero respondiendo a la pregunta, exactamente, es como que la válvula no se inmuta, no se mueve, no se ensucia, queda exactamente igual. ¿Sí? Y esa misma pregunta, no me quiero adelantar mucho, pero me da el pie a por qué le ponemos R. Pero bueno, eso ahora lo vamos a decir. No pasa nada. Volvemos. Decíamos que tenemos acá esta expresión, que es la expresión de Taylor para este sistema en particular. Bien, recién le decía que vale la pena mencionar que como estamos aplicando un Taylor, ¿sí? Todo lo que hagamos de acá en más, es decir, la propia función de transferencia que hallemos, ¿sí? Va a ser válida en el entorno reducido de la altura estacionaria. ¿Sí? O sea, yo tengo esta expresión así dada. Esto está trabajando estacionariamente a un caudal de entrada que es igual al de salida, a una H constante, ¿no? Si H es constante, entra lo mismo que sale, es el punto estacionario. Bien, a esa entrada igual a esa salida y a esa altura estacionaria, sobre ese punto, ¿sí? Aplico un Taylor y hay una función de transferencia que es válida en el entorno ese reducido donde estoy formando la expresión. Si de repente este F1 pega un salto brusco de un 200%, muy probablemente la función de transferencia no me sirva. ¿Está bien? Porque estoy extremadamente lejos del punto en el cual la hice. ¿Sí? Eso lo van a ver muy bien en el punto 1 del TP, aparte. ¿Sí? Que van a ver cómo funciona todo lindo hasta que pegan un buen salto escalón, ¿sí? En F1 y ven cómo las respuestas varían, ¿sí? Al final. ¿Por qué varían? Porque no puede predecir la función de transferencia lo que está pasando, porque estoy muy lejos del estacionario. Pero bien, sigamos. ¿Todo esto a qué venía? Estamos trabajando con esta FS. Bien. Acá está un poco la magia de esta resistencia que vamos a decir. Si yo veo esta Fs derivada, que vendría a ser la derivada de F con respecto a la altura, ¿no? Porque estamos hablando de esta función, ¿sí? Para darle un poquito más de significante a lo que estamos hablando, está muy bueno verlo como una analogía con la parte eléctrica. Muy simple, no lo vamos a roscar como en otras cosas, ¿sí? Bien simple. Si recuerdan la ley de Ohm, por ejemplo, lo que nos decía que era que la caída de potencial, ¿sí? En un cable era igual a la corriente de paso, ¿sí? Cuando se le aplica la resistencia. O sea, I por R es igual a delta V. Bien. Si ahora en vez de hablar de corriente hablamos de hidráulica, fíjense que si decimos, en vez de potencial de caída, decimos caída de altura, o sea, fuerza impulsora como delta H, en vez de corriente decimos caudal, y en vez de resistencia decimos válvula, más o menos la parte hidráulica está bastante semejante a lo que sería una parte eléctrica. ¿Sí? Más o menos que puede pasar lo mismo, ¿sí? Cuando pasa, ¿sí? El caudal tiene que atravesar una cierta resistencia que es la válvula, ¿sí? Y eso me va a producir una caída de la altura, más o menos va por ahí.
¿sí? Y las expresiones son bastante análogas. Si esto mismo lo trabajamos un poquito más en forma, bueno, obviamente despejamos las resistencias, ¿sí? Fíjense, y los trabajamos en vez de como deltas, ¿sí? En forma diferencial. Acá tendríamos, fíjense que delta H sobre F me quedaría en nuestra expresión, si se fijan, la expresión me quedaba dF a dH, o sea que me queda la inversa de esto. O sea que esto sería 1 sobre R. ¿Sí? Y lo que recién no les quería adelantar, que lo mismo pues se los adelanto ahora, que es que, ¿por qué hablamos de resistencias para la parte hidráulica? Bueno, porque estamos hablando de una válvula, ¿sí? Como decíamos antes, que no se mueve, que no abre, no cierra, ¿sí? No se ensucia, no varía su parte estructural. Entonces, en efecto hidráulico es simplemente una resistencia al flujo, ¿sí? Entonces podemos usarlo de forma constante como R, ¿sí? No nos molesta hablar de una R con una válvula, ¿sí? Porque simplemente va a ser un agregado más de nuestro balance en este caso, ¿sí? Es como una forma de simplificar y no empezar a jugar, como vamos a ver, con válvulas, con los CVs y con todas las cosas intrínsecas de las válvulas. Simplemente tenemos como una resistencia y seguimos trabajando. ¿Está bien? Y van a ver cómo facilita bastante el balance. ¿Sí? Hablando de eso, esta expresión me queda como 1 sobre R. ¿Sí? O sea que me queda que F, o sea, la función es igual a la función evaluada en el H estacionario más 1 sobre R por H menos H estacionario. ¿Sí? Rápidamente damos los fundamentos de cómo seguíamos con esto, así después agarramos todo esto y lo volcamos rápido en el ejercicio, ¿sí? Insisto, no es mi intención repetir lo de antes, sino por ahí aclarar alguna cosita. ¿Cuál era el paso siguiente? Decíamos, planteamos balance, linealizamos y restamos el estacionario. ¿Está bien? ¿Por qué hacemos eso? No sé si lo vieron o no, se los tiro rápidamente. Si no, insisto, si ustedes no lo saben, me dicen que les gustaría saber un poco más. Yo, porque no quiero repetir, estamos en la segunda clase o tercera dinámica. No quiero repetir una cosa que vieron, pero para eliminar hacer algunos check por ahí. ¿Por qué restamos el estacionario? Bueno, porque básicamente el último paso va a ser transformar por Laplace. Y ya a esta altura por ahí ya saben, ¿sí? Cuando transformamos por Laplace alguna función matemática y esa función matemática tiene constantes, hay que transformar la función y transformar la constante. Y matemáticamente se hace bastante más complejo, ¿sí? Y dinámicamente no nos importa. Ahí está el tema. Para esta materia nos importa cómo es la expresión dinámica del sistema. Y la verdad que meternos en transformadas de constantes nos complejiza muchísimo todo lo que estamos haciendo. Entonces sería ideal, justamente, si podemos sacar de encima las constantes y transformar las funciones para ver justamente cómo se comporta dinámicamente. Y después hacemos un cambio de variables y vemos qué pasó con la constante. ¿Está bien? O sea, vamos a Laplace, volvemos de Laplace y después la sumamos. ¿Está bien? Pero lo que a mí me interesa justamente es esto que está acá. Si yo tengo un salto escalón, ¿sí? Que arranca de FI estacionario, o sea, arranca de 20 metros cúbicos hora y pasa a 30 metros cúbicos hora, si yo esto lo referencio como 0, ¿sí? Ya me saqué de encima el valor ese inicial que después hay que transformar, ¿sí? Y hay que por ahí más complejizar. Referencio todo a los estacionarios. Entonces, de esa manera, en el punto siguiente, que es transformada por Laplace, transformo únicamente la función. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lógicamente, si hablo de un balance, la forma que tengo de eliminar las constantes es restando el balance estacionario. ¿Sí? O sea, tengo el balance de masa, FI menos F salida, A por DH de T. Perfecto. Le resto el estacionario, que sería, obviamente, FI de entrada menos FS, ¿sí? O sea, FI de entrada menos FS, en realidad no es de entrada, sería FI estacionario menos F estacionario igual a 0, porque obviamente lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, fíjense, me queda FI menos FI estacionario, o sea, me queda ahí la referencia al estacionario, y acá justamente también me queda la referencia FS estacionario, que es este, sí se me iría con este. Entonces, si se fijan, me quedó esta referencia estacionaria, ¿sí? Y me quedó directamente esta expresión sin esa constante. O sea, me saqué de encima de la constante. ¿Está bien? Y por último, justamente a las referencias estacionarias le decimos variables de desviación, que son estas, ¿no? Que justamente es simplemente agarrar a la función y referenciarla hacia el punto estacionario. Y eso le decimos desviación. Conclusión, si hicimos bien las cosas en este punto y restamos el estacionario, al final me debería quedar únicamente funciones.
¿sí? Acompañada de su respectiva constante que la multiplica, ¿sí? Pero nada suelto, ninguna constante suelta que después moleste. Es simplemente esa la idea de este punto, ¿no? Pero fundamental, ¿sí? Y para terminar el cuentito, sí, decimos ya hicimos balance, hicimos linealización, si restamos estacionario, ya estamos a punto de terminar. ¿Por qué? Porque hay que transformar por Laplace. ¿Y por qué transformamos por Laplace? Porque hace falta meternos en eso. Y porque justamente en nuestro balance tenemos acá una derivada. Si estamos diciendo que queremos ir a una álgebra simple para aplicar un juego de señales, una productoria, ¿sí? Obviamente que haya una derivada acá no me simpatiza en lo más mínimo, ¿sí? Y Laplace tiene esa particularidad que está muy buena, ¿sí? Que puede ser muy compleja en un montón de cosas, pero para aplicar en derivadas e integrales queda muy fácil, ¿sí? Si recuerdan, dh a dt me queda como hds por s, ¿sí? Bien simple. Y la integral, ¿sí? Vamos a verlo después, pero también vamos a ver que me queda de una manera muy, muy simple, ¿sí? Son justamente conversiones simples laplacianas para poder esto llevarlo de una manera, ¿sí? Algebraica. Entonces, ¿qué estamos diciendo? dh dt, ¿sí? La convierto. ¿Cómo la puedo convertir? Fíjense que convierto todo esto a Laplace. Fi temporal me queda exactamente igual laplaciano. Hs, que es temporal, me queda h que es temporal, me queda h laplaciano. ¿Sí? Y esto me queda s por hds, que sería algo así. Y listo, haciendo esto, ahora sí, puedo mover la función, me quedo fi y h y simplemente las voy moviendo, ¿sí? De manera a tener h, ¿sí? O sea, salida sobre entrada, h sobre f, y ya tengo lo que sería una función de transferencia. Bien, no me quiero dedicar más a esto porque sé que con Fede analizaron muchísimo. Me dijo el tema este del tanque y todo, qué significa la H, qué es la E, pero vamos a analizarlo igual ahora en el ejercicio, pero quería al menos sacarme el tema este de las R's para que sepamos un poco de qué viene el tema. ¿Está bien? Insisto, si quedó algo ahí picando, me dicen, ¿eh? Mientras vamos a ir para el otro ejercicio. Ok, continuemos que estábamos haciendo acá, que era el que realmente queríamos hacer. ¿Sí? Decíamos que teníamos la entrada esta y dos salidas. Ok, bien. Decíamos que la salida esta de R, ¿sí? La salida de la válvula, la escribo como B raíz de H. Y decíamos que esta H en realidad sería H menos H mayúscula. ¿Sí? Que bueno, decíamos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo trabaje, que a esto venía todo el cuento de recién, ¿qué digo? Digo, bueno, tengo la función estacionaria más la derivada de la función con respecto a h, o sea, b sobre 2 raíz de h menos h, ¿sí? Por h menos h estacionaria menos h, ¿no? Que sería justamente el h0. Si yo a todo esto lo convierto simplemente haciendo un cambio de variable, que le pongo h' a h menos h, ¿sí? Fíjense que básicamente me queda la misma expresión. Nada más que ahora estoy referenciando todo a h'. O sea, para hacerlo más fácil, si simplemente acá le ponemos h', ¿está bien? Y sabemos que esa h' es una referencia con la h estacionaria, ¿sí? Con esta h, básicamente la dinámica va a ser la misma. ¿Está bien? Eso de última, después verifíquenlo haciendo el ejercicio, ¿está bien? Pero en cuanto a la dinámica, les quedaría lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir trabajándolo un poquito más a esto. ¿Qué pasa con F1? Dijimos, F1, si no lo escribo en función de la raíz de h, obviamente. Lo dejo como acá, como temporal, como que es independiente, ¿sí? Obviamente sabemos que va a depender de la variación de frecuencia de la bomba, pero a efectos del balance este que estamos haciendo de alturas, ¿sí? De caudales, no va por ese lado, ¿sí? Hay un variador de frecuencia seteado, pero para nosotros simplemente es un caudal de salida independiente de la altura. Así que lo pongo como F1 de t, ¿sí? Bien. Lo trabajamos como siempre, dijimos, planteo el balance, ¿sí? Aplico el análisis lineal para aquellos parámetros que haya que linealizar, ¿sí? Fi y F1 lo dejo igual, ¿está bien? Porque son dos caudales que no dependen de la altura, ¿sí? O sea que simplemente son independientes, o sea, nada más dependen de la temporalidad, Fi y F1 de t. B raíz de h,
¿qué hago acá justamente? Bueno, lo mismo que hicimos antes. Si se fijan, me va a quedar, háganlo tranquilos, es lo que recién hicimos, ¿sí? O sea que me quedaría el F2 estacionario más 1 sobre R por H menos H estacionario, ¿sí? Que sería justamente lo mismo que obtuvimos antes. ¿Está bien? Igual a A por DH de T. Bien. Ahí ya tengo el punto de Taylor, digamos el punto de desalinidad lineal. Vamos al otro punto, que dijimos, restamos el estacionario. ¿Sí? ¿Cuál sería? Bueno, F1 igual a F2, o sea, FI igual a F1 más F2, ¿no? O sea, las tres caudales restados igual a 0. Cuando le resto esto, me queda FI desviación, F1 desviación, ¿sí? Este F2 se me va con este F2, o sea que me queda esto, ¿sí? Donde ya el Taylor me devuelve la desviación, ¿no? O sea, acá ya hay un H de desviación. Y A de H de T, que es lo mismo que decir A de H a de T en desviación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá sería restarle 0. ¿Sí? Bien, ya cumplimos con el punto 3. ¿Sí? Y vamos al último punto, el punto 4, transformada por Laplace. Fíjense que los términos estos me quedan exactamente iguales en variable laplaciana. ¿Sí? Desviación laplaciana, desviación laplaciana. ¿Sí? Este 1 sobre R me queda 1 sobre R y acá este H me quedaría H de S, ¿no? Nada más que va a cambiar esto que es A por S por H de S. Y listo. Fíjense que ya estamos muy bien encaminados. Tenemos todo algebraico, ¿sí? Fíjense qué fácil que quedó todo algebraico, sin ninguna constante, nada raro. Podemos ir directo a una función de transferencia, salvo por una cosa, que es que tenemos tres variables, ¿no? FI, F1 y H. ¿Está bien? Cuando llegamos acá es que tenemos que plantear justamente cómo es la relación de las señales para ver qué vamos a necesitar y qué cosas podemos justamente hacer como que no varían, ¿sí? Que es a lo que le llamamos, lo que decíamos antes, principio de superposición. ¿Qué vendría a ser esto? Yo de acá lo que tengo es que evidentemente tengo estas dos señales, ¿sí? Y la altura. O sea, yo puedo armar cualquier relación de señales. Como este que armé acá, donde digo que tengo una cierta FI que va a pasar por una G y va a generar una H, y tengo una cierta F1 que va a pasar por una G2 y va a generar H, o sea que esta entrada se relaciona con esta H y esta otra entrada con esta H, o mismo puedo generar una G3 que sea que entra FI y sale F1. ¿Sí? Está bien lo que estoy diciendo. Que entra FI o que sale F1. Ahora, si yo hago eso, digamos, ¿qué les parece? Profe, perdón, Sí. o sea, no entiendo por qué van los dos sumados, o sea, capaz de lo que no Acá. estoy entendiendo yo, sí. ¿Por qué irían los dos sumados si uno hace o sea, digamos, FI hace que la altura aumente y F1 hace que la altura baje? Exacto, pero lo que estamos haciendo en realidad, ahora no estamos, digamos, no estamos analizando cómo es el efecto de cada una de estas señales, sí que son las señales que están sumando. O sea, lo que estamos diciendo es que después se van a sumar, por más de que una sea para abajo, otra sea para arriba, Ok, ¿sí? ok. Como bien está diciendo. Sí, lo que estoy diciendo acá, y esto es muy importante, es que sí o sí tenemos que sumar, o sea, en nodos de sumatoria o de suma resta o resta resta, como sea, tiene que ir sí o sí la misma variable. O sea, estamos especificando que de las dos sale H. ¿Sí? Ahora, si uno sube o otro baje, perfecto, eso va a depender de la GES. ¿Sí? Pero tal cual es importante eso. Lo que estamos diciendo ahora es qué pasaría si yo hago una tercera función G3, ¿sí? Donde, por ejemplo, entra F1 y entra FI y sale F1. Esa G3, por ejemplo, ¿se les ocurre cuánto valdría? ¿Sí? O sea, una cierta función donde entra FI y sale F1. Con todo lo que estuvimos diciendo. ¿Valdría la pena analizarla, por ejemplo? Fíjese lo que estamos diciendo, ¿no? Decimos, tenemos FI y la salida F1. Si yo aumento FI, evidentemente F1 no se debería mover para nada, ¿sí? Eso lo podemos mover de manera simple viendo el proceso o de manera matemática viendo lo que nos está quedando acá. Si yo digo, bueno, a ver, tengo F1 y tengo FI, ¿sí? Si yo tacho la señal H, digámosle por ahora, ¿sí?
¿Qué me quedaría? Bueno, básicamente que FI es igual a F1, sí, pero eso nada más se va a cumplir en un solo punto, que es en el punto en el cual estas dos son iguales, si no, no tiene lógica. ¿Sí? O sea, se me anula la parte dinámica, ya directamente como que no tiene sentido hablar de eso. Pero bueno, esto es como para ir el contraejemplo. Yendo a la lógica, lo que queremos analizar en la función esta es cómo tenemos esta señal y queremos analizar cómo ambas, ¿sí?, van a estar justamente moviendo la altura, ¿no? Entonces tengo FI y F1 como justamente repercuten en H. Una vez que tengo esto, vamos a lo que me pide el ejercicio, ¿sí?, que era hallar la función de transferencia que me relaciona la altura con el caudal de entrada, o sea, H con FI. Teniendo eso en mente, fíjense que de este diagrama de bloques, entonces hay un camino que es el camino de HF1, que es el camino que no me sirve, ¿sí?, justamente el que me está metiendo ruido, justamente, ¿no? Entonces ahí lo que decimos es, aplicamos este principio y podemos eliminar, ¿sí?, lo que sería el efecto que tenga a través de este camino. Que, ojo, no sería decir que F1 es cero, ¿sí?, que eso también a veces se presta un poco a confusión. Lo que estamos diciendo, como estamos hablando de variables en desviación, es que suponemos que F1 no varía, ¿sí? Si F1 no varía, entonces yo puedo decir que la señal F1 en desviación se mantiene en cero, ¿sí? O sea que en ese caso estoy diciendo que F1 es constante, ¿sí? Entonces si F1 es constante me independizo y para eso trabajo únicamente con este par de señales, ¿sí? Eso es importante, ¿por qué? Porque un error muy común es querer hacer esto mismo que estamos haciendo ya en este punto final, acá al principio, ¿sí? Y fíjense la gran diferencia. Yo al principio, cuando arrancase el balance, no podría nunca haber hecho eso de decir, bueno, me independizo, F1 lo saco. No, si sacamos F1 modificamos todo el balance. O sea, no es más representativo del sistema, ¿sí? Distinto, es decir, que estamos todos referenciados ya, ¿sí?, en lo que sería de forma laplaciana, en desviación de manera algebraica, y con este sistema puedo independizarme de esta señal que simboliza mantenerme constante, ¿sí? Hay todo un fundamento teórico muy distinto a agarrar el balance este y tachar F1, ¿sí? Insisto, solamente puedo aplicar este principio ahora, ¿sí?, en manera laplaciana, ¿sí?, en álgebras simples. Y es la única forma que tenemos, porque siempre recuerden cuando decíamos diagrama de bloques, que es el sistema que le decíamos SISO, ¿sí?, Single Input, Single Output. Decíamos, tengo una entrada y una salida, no puedo jugar con dos entradas acá. Sí o sí tengo que aplicar este principio para poder hallar una función de transferencia. En Perdón, este profe, caso, ¿cómo se llamaba el principio? de superposición. Ahí va, ¿Sí? gracias. No, nada. Justamente es el principio que nos permite superponer señales cuando estamos ya en este punto, ¿sí?, cuando estamos ya hablando de variables laplacianas, ¿sí? Antes están todas vinculadas, no podemos superponerlas los efectos, ¿sí?, de una y de otra. Profe, y esto lo hacemos en base al ejercicio, digo, si nos conviene decir que uno va a quedar constante, eliminamos esa señal, o sea, digo, podría ser el mismo razonamiento diciendo el FI no me va a cambiar, solamente voy a mover la bomba por alguna razón. Exacto, sí, acá porque justamente como nos pidieron la relación de H contra FI, decimos, bueno, en este caso busco esa. Si yo quisiese, en cambio, H versus F1, bueno, tacho el efecto, o sea, considero a FI constante y me fijo qué pasaría, por ejemplo, con la altura si únicamente varío F1 a FI constante. Podemos jugar con esas. Fíjense que en ningún momento hablamos de F2. ¿Por qué? Porque lo rico de trabajar con esta resistencia que decíamos recién es que el propio sistema toma a este caudal de salida de la válvula como una propia, como una propia dinámica interna del tanque, ¿sí? O sea, fíjense que acá adentro, ¿a dónde estaría la válvula? Y en todas las resistencias internas que te van a quedar en las funciones. Sí, por eso no aparece explícitamente F2. Porque F2 es función de H, listo. O sea, va a quedarte por ahí dando vuelta. Pero lo que sí va a ser independiente es F1 y FI. Que ahí vamos a tocar para ver qué pasa. ¿Sí? O sea, por así decirlo, F2 se va a acomodar a la propia dinámica de la altura. ¿Sí? Bien. Sigamos con lo que estamos haciendo entonces. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos, sacamos F1, o sea, F1 como si estuviésemos constantes, insisto, que no se les grabe nunca que lo hacemos cero, ¿sí?, sino que estamos constante F1. Bien, trabajamos con el mismo sistema, ¿sí? Y fíjense lo que aparece, nuestro mejor amigo, el primer orden, ¿no? Pasamos esto dividiendo,
¿sí? Fíjense, es F1, estamos hablando de esto se fue, o sea que me quedó esto igual a esto, o sea, este le pasó para abajo, o sea, 1 sobre todo esto, que 1 sobre todo esto, lo mismo que la inversa sería R sobre R a S más 1, ¿sí? Si multiplicamos arriba y abajo. O sea, la inversa de esto, ¿sí? Y el primer orden ya lo habrán visto bastante con los chicos, con la teórica, con todo, pero la verdad que nos habla de muchas cosas un primer orden. Y la principal de las cosas que es muy reconfortante hablar de un primer orden es que sabemos que llevamos hasta la estabilidad, ¿sí? Y en un sistema así, hablar de estabilidad no es cosa menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos analizando de vuelta es decir, bueno, pará, yo estoy variando este caudal de entrada. Ok, perfecto. Y me está diciendo que esta bomba no se da cuenta porque está justamente seteada con unos RPM dados que no va a variar. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que sea constante, que sea estable esto si yo aumento con un escalón acá? Y bueno, porque justamente está el efecto de este F2 que me va a acompañar, si me va justamente a hacer una dinámica que me relacione de manera estable todo esto. Recuerden que la relación, si la forma de salida de un primer orden, vamos a escribirlo así muy rápido, en el pizarrón quedaría mucho, mucho más lindo. Pero, ¿qué estamos diciendo? Ya esto eso sí lo tienen re claro. Pero lo que estamos diciendo con un primer orden es. Entonces, si ustedes le ponen en este caso un salto escalón, ¿sí? Vamos a poner así, desde acá, desde FI. Acá, 18. Desde FI hasta FI', ¿sí? Este escalón, ¿cómo se va a ver representado en mi sistema? ¿Sí? No importa que lo que tengamos, sino que simplemente lo que decía mi función, ¿sí? Va a venir, o es más, vamos a escribirlo acá abajo para que tengamos el mismo eje temporal. Así se entiende más. Hasta este punto, que es el punto en el cual aparece el salto escalón, o sea, acá estamos hablando de un punto de un cierto tiempo. Así, ¿sí? Acá, evidentemente, lo que estamos diciendo es que vamos a tener una cierta evolución, y la cierta evolución sería algo así, ¿no? Algo así. ¿Sí? Esta sería una respuesta típica primer orden, ¿sí? Para un sistema mediante una perturbación tipo salto escalón, ¿no? Si yo aplico el salto escalón, una respuesta gráfica de esta manera. O sea que llegamos hasta un valor estable final, ¿sí? E insisto, esto puede ser muy fácil de ver o no tanto según el sistema que tengamos. Acá, ¿cuál es la magia por la cual me termina dando estable por más que tenga una bomba, ¿sí? Que es una bomba que me está justamente complejizando el sistema? Y la válvula, ¿sí? Como recién decíamos, esta valvulita de acá está haciendo que cuando aumente el caudal, justamente de entrada, ¿sí? Se me acomode de manera tal de llegar hasta a un valor estacionario final. Bien. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? En esto. Esto nada más es una aclaración, porque a veces hablamos tanto de las H's y quedamos en la parte teórica que a veces, perdón, de las R's, que a veces después perdemos un poco el rastro de cómo hallo esa R, ¿sí? O esa R, cómo la relaciono con los valores, valores matemáticos, ¿sí? De lo que me dan en los ejercicios, por ejemplo. Bueno, fíjense una cosa, esta R, como para hallarla de manera rápida, ¿sí? Recuerden que esta R la escribíamos como la derivada de H con respecto al caudal, ¿no? En este caso F2, ¿sí? Y decíamos que 1 sobre R era derivada de F2 con respecto a H. Ok. Matemáticamente esto funciona bastante bien porque fíjense que es B sobre 2 raíz de H sería como la derivada de F2, que era B raíz de H justamente, B sobre 2 raíz de H, ¿no? Si yo multiplico arriba y abajo por raíz de H, me queda B raíz de H arriba y abajo 2H. Y siempre está todo evaluado, ¿no? En el estacionario, que es un poco la idea de hablar de esta resistencia, ¿sí? Este B raíz de H es justamente F2, o sea, F2 en el estacionario. Y abajo teníamos 2H estacionario. O sea que me queda que este 1 sobre R, que era de F2 a DH, es igual a F2 sobre 2H estacionario. ¿Sí? O sea que la inversa, R es 2H sobre F2 estacionario. Simplemente multiplico arriba y abajo por raíz de H. Esa es la magia. Y
generalmente en el 99% de los casos, la H estacionaria y el F estacionario son datos. O sea que yo, con estos dos datos simples del enunciado, seguramente vengo acá y ya tengo la función de transferencia. El área seguramente también sea dato, así que tengo A, tengo R, tengo toda la función. Y listo. ¿Sí? Bien. Eso para que tengan ahí la matemática. Esto es un poco lo que preguntaron antes. ¿Qué pasaría si quiero hallar la otra? ¿Sí? Decimos acá, alegremente nos quedamos con la de H versus AFI. Bien, ¿qué pasa si quiero hallar la H versus F1? Bueno, simplemente lo que hago es eliminar la otra variable, ¿no? Entonces, vuelvo a la misma función, ¿sí? Y ahora sobre esta función elimino FI. Y me quedo con la relación entre H y F1. Fíjense que en este caso, menos... Profe, perdón, ahí, Sí. ¿por qué podríamos eliminar FI? Antes no era justamente porque F1 era más o menos la que podíamos considerar que era constante, pero FI, ¿podemos también considerarla? No, ahora estoy planteando como otro ejercicio en el cual quiero hallar la otra función, digamos. O sea, Sí, estoy partiendo de este genérico que agarramos al sí. principio, decimos, bueno, que este genérico es justamente todo este sistema. Decíamos, el ejercicio me pidió hallar H versus FI, o sea que F1 lo hacemos constante. ¿Qué pasaría si ahora lo planteo al revés? ¿Sí? Parto de este mismo y ahora quiero hallar la otra, H versus F1, o sea, ahora considero a FI constante. Ok, O sea, ok. lo planteo para ver qué cambia nomás. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, nada. ¿Qué cambiaría con eso? Bueno, fíjense que es el mismo procedimiento, nada más que ahora lo que tenemos es obviamente menos dando vuelta. ¿Sí? Y es lógico que haya menos dando vuelta y que me quede en este caso la misma función de antes, ¿sí? Pero inversa, con el menos. Y la verdad que parece lógico. ¿Por qué? Porque tengo H versus AF1. O sea, lo que estoy diciendo es que a mi sistema, si yo le aplico un salto escalón positivo a F1, le aumento las RPM de la bomba, manteniendo constante FI, el nivel va a bajar. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a bajar el nivel? Y, por cómo está el sistema, ¿sí? Va a bajar de manera que esta F2 me vaya compensando las fluctuaciones y me llegue a una estabilidad. ¿Sí? Insisto, esta F2 es fundamental. ¿Sí? Es la que me está justamente compensando la fluctuación y dando ese sistema. ¿Sí? Alguien en este momento podía preguntarme, me dice, pero pará, si yo le pongo un buen salto a las RPM, ¿sí? Te bajo las RPM que están en, no sé, en los hertz que vos quieras, si de 40 hertz te lo bajo a 2 hertz, ¿sí? Y hago un buen salto escalón, ¿sí? Lo que va a pasar solamente es que el nivel va a bajar muchísimo, ¿sí? Y esta válvula ni se va a enterar. Bueno, obviamente que va a pasar eso, ¿sí? Y obviamente el sistema va a cambiar. Entonces ya no va a ser coincidente, ¿no? Esta F2, o sea, este sistema como está con la evolución que estamos planteando. Si tengo un nivel que se me está bajando de manera tal de que no pueda compensar esta F2, ya rompe el sistema, porque ya esta F2 deja de existir y se me va a cero por ahí. ¿Sí? O sea, siempre estamos partiendo de la base de que tengo un salto escalón en F1 en este caso, de manera tal de que mi sistema pueda compensar esa fluctuación y llevármelo hasta una altura estacionaria sí dada. O sea, obviamente va a bajar, pero va a bajar hasta una altura dada. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda por ahí dando vuelta, pero es fundamental entender eso, que siempre mi sistema entiende que no nos estamos alejando del entorno reducido estacionario. ¿Sí? Mi sistema nunca me va a entender qué pasa cuando de repente bajaste tanto que te pasaste y ya esta válvula no sacó nada. Eso, obviamente que mi balance no lo puede entender. ¿Sí? No es una inteligencia artificial por ahora. ¿Sí? Lo que estamos diciendo simplemente es que mi balance entiende que todo esto anda. Entonces lo que me está diciendo es vos bajá FI. Bueno, bajá la bomba cuanto vos quieras que esto anda re bien y te va a dar estable. Sí, bueno, en la realidad va a depender del salto escalón y de qué tan lejos me fui del estacionario. ¿Sí? Entonces tengámoslo ahí presente y vamos a concluirlo con la segunda parte del ejercicio. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a plantearlo ahora al revés el ejercicio, o mejor dicho, como la segunda parte. Decíamos que la primera parte lo que me decía era que H1 está por encima de H. Ok, perfecto. Ahora hagámoslo al revés, ¿sí? H1 por debajo de H. ¿Sí?
H1 por debajo de H, ¿sí? ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que obviamente esta válvula ni se entera, ¿sí? No está sacando nada por acá. Simplemente lo que estamos acá pasando es que entra FI y sale F1, ¿sí? Entonces, con eso en mente, si entra FI y sale F1, ¿cómo me quedaría el balance? Bueno, FI menos F1 igual a A por DH de T. ¿Cuál es acá el gran tema? Que FI no depende de H, obviamente. Y F1 tampoco depende de H. ¿Sí? Es la bomba que dependía únicamente del variador. O sea que estos dos son independientes de H. O sea que el paso de Taylor me lo esquivo, porque en ninguna de las dos variables hace falta aplicarle un análisis lineal. Y directamente, fíjense que acá lo que hago es le resto del estacionario y lo llevo a desviación directa, ¿sí? No paso por Taylor, no tiene sentido. Así que FI lo queda como FI desviación, F1 desviación igual a A por DH de T en desviación. Último paso, aplico el Laplace de una, ¿sí? FI me queda FI laplaciano, F1 me queda F1 laplaciano, ¿sí? Igual a A por S por H de S. Nuevamente me quedo igual que en el punto anterior, me queda FI, F1 y H, me quedan tres variables, o sea que es válido de vuelta este sistemita. ¿Sí? Eso no me está variando, porque tanto FI como F1 son señales que están en el sistema. Con esto en mente, aplico lo mismo que antes, ¿sí? Agarro y me independizo de ahora, como yo quiero hallar de vuelta H versus FI, me independizo de F1, ¿sí? Me independizo de esta F1, ¿sí? Y fíjense que me queda FI igual a A por S por H de S. Y vamos a ver que esto sí es un problemita. ¿Por qué? Porque me queda H sobre FI, ¿no? Igual a 1 sobre A por S. ¿Sí? Y para ver un poco el problema que me ocasiona, ¿vieron con Fede o cada uno de los chicos cómo se transforma? ¿Sí? ¿Cómo es la tabla de transformadas? ¿Sí? Básicamente lo que les quiero decir. ¿Vieron cómo usar estas tablitas? ¿Sí? La codificación está de costado. ¿Vieron cómo trabajarlas? ¿Con Fede, con Sergio, con Aníbal, alguno? Porque si me dicen que sí, ni la explico y sigo. No, creo que no lo vimos. ¿Lo vieron? Listo. Vamos a hablar un poquito de eso. Usualmente sería, la verdad, que un problemón tener que hacer la antitransformada de la función de transferencia. ¿Por qué? Porque es literalmente aplicar la antitransformada laplaciana, que como ya habrán visto los que cursaron, y si no acá tienen todo un lindo pantallazo de las expresiones laplacianas, cómo pueden hacerlo, ¿sí? Los que hicieron análisis 3, ¿sí? se acordarán un poquito de estos dolores de cabeza por ahí. En esta materia vemos algo que es mucho más fácil de hacer y mucho más directo, que es aplicar una tabla de transformadas, ¿sí? que respeta, mejor dicho, perdón, una codificación. O sea, yo lo que voy a hacer con esta tablita es lo siguiente. Yo voy a ver la función transformada, como en este caso. Vamos a dar de vuelta lo que estamos haciendo. Estamos acá. Voy a ver la función transformada, como es esta 1 sobre A por S, ¿sí? A esta función transformada, obviamente, no tiene ningún sentido, y eso es importante, ir a buscar la antitransformada de la función de transferencia. O sea, no me da ninguna información cuál es la matemática temporal de mi función laplaciana, ¿me explico? Lo que sí me va a interesar a mí es qué pasa cuando yo perturbo a mi función, por ejemplo, con un salto escalón tipo B sobre S, ¿sí? Cuando perturbo esta función, tengo una respuesta. Bueno, esa respuesta sí la quiero antitransformar, para ver qué información tiene la respuesta. Un error común es usar esta tablita o lo que sea, antitransformando la función de transferencia, ¿sí? Imagínense la función de transferencia como si fuese una herramienta simplemente, ¿sí? Que agarra una señal y te la transforma, ¿sí? O sea, yo lo que a mí me interesa es la respuesta, no la función. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo a la función de transferencia, en este caso 1 sobre A por S, ¿no? Bien, a esta función la perturbo con un salto escalón para ver qué pasa, ¿sí? Un salto escalón, laplacianamente hablando, se escribe como B sobre S, ¿no? Donde esta B es el módulo del salto escalón.
Entonces yo digo, bueno, a mi función G1, que es h sobre fi, le aplico un salto escalón, ¿sí? O sea, le aplico b sobre s, en fi obviamente, ¿no? O sea que lo que estoy diciendo es que voy a tener una h de salida, una h laplaciana, ¿sí? Que es mi función, que es mi señal de salida, como la función 1 sola por s por b sobre s. O sea que todo esto, la señal de salida es b sobre a por s cuadrado, ¿sí? Esto sí me interesa hacer la transformada, porque la señal, quiero ver cómo me dio eso, ¿no? De manera justamente temporal. Entonces, a esto que es k sobre o a sobre s cuadrado, la transformo. Y para eso sí voy a la tablita, ¿sí? Vamos a ver cómo se usa la tablita entonces con la codificación, ¿sí? Van a ver que la codificación son 5 letras, ¿sí? Van a ver que, fíjense, ¿sí? Son 5 números. Y los 5 números es lo siguiente, básicamente. Tienen x, y, z, omega y k. La x es el exponente de ese que puede ser factoriado del numerador. O sea, yo, por ejemplo, veo esta expresión, ¿sí? Que imagínense que esta es una señal de salida, ¿sí? S puede ser factoriado 1, ¿sí? O sea, puedo sacar una S del numerador. O sea, sería acá 1. En este otro ejemplo, no tengo ninguna S en el numerador, o sea que es 0, ¿sí? Y es el orden de S en el numerador. O sea, yo puedo sacar una S, el exponente de S vendría a ser 1, y el orden de S también sería 1 en este caso. Entonces sería 1, 1. En este caso, como no tengo ninguna S, sería 0, 0. Z, el exponente de S que puede ser factoriado del denominador. Acá si veo esta expresión del denominador, puedo factoriar esta S sola, o sea que sería 1. ¿Sí? Acá puedo sacar esta S sola, 1. Omega, número de raíces reales del denominador exceptuando la 0. O sea que de acá serían 2 raíces reales y acá serían 2 raíces reales. 2, 2. Y la K, pared de raíces complejas conjugadas del denominador. No hay ninguna compleja conjugada, 0 en ambos casos. ¿Sí? Podemos ahora ver otro ejemplo que lo van a usar muchísimo, que es qué pasa con un primer orden. Cuando yo, por ejemplo, ya de paso lo escribimos acá, que lo van a usar un montón. Sí, yo tengo una G tipo K sobre tau por S más 1. Esta es mi función de primer orden. Y esto imaginémonos que es igual a de vuelta, ¿no? H versus F. Y yo ahora le aplico una F que sea igual a una B sobre S. O sea, le aplico un salto escalón a esta función. O sea que lo que estoy queriendo obtener es una cierta H, sí que es la señal de salida, que sea igual a K sobre tau S más 1, que es la función, por B sobre S. ¿Está bien? Esto lo que me estaría quedando sería H igual a un cierto K por B, que K por B obviamente va a ser, digamos, la especificidad de mi función con mi perturbación. O sea, cuando yo voy a buscar esto en la tablita, esto va a aparecer como 1, ¿no? Porque es la genérica, obviamente, ¿no? Sobre tau por S más 1, ¿sí? Por S, esta S. O mejor escrito, así se ve un poquito más, a ver si me sale escribirlo así y no queda tan feo, H igual a, pongo 1 para que sea más fácil encontrar en la tabla, insisto, este K por B es la especificidad de mi función, 1 sobre tau S más 1, más 1, ¿está bien? Por S. Si esto quisiéramos ir a buscar nosotros en la antitransformada, ¿sí? Con la codificación que recién decíamos, ¿cómo la busco? Bueno, decíamos, tenemos X, Y, Z, omega K, creo que era. Si decíamos, X e Y van a hacer referencia a lo que pasa en el numerador, que como no tengo ninguna S, va a ser 0, 0. Z, decíamos que era el orden de S que yo voy a factoriar del denominador. Puedo sacar una sola S acá, o sea que tengo 1. Omega, número de raíces reales del denominador, exceptuando la 0, o sea que esta no cuenta. Sería 1. Y la K eran las complejas conjugadas, que acá no hay ninguna compleja conjugada, o sea que es 0. ¿Sí? ¿Se entendió lo rápido como podemos hallar esta codificación? Obviamente hagan
80 ejercicios y ya la van a sacar. Y spoiler, esta va a ser la que siempre usemos, ¿sí? Porque básicamente en el 99% de los casos vamos a ver que trabajamos con primeros órdenes. Entonces, estas ya van a saber rapidísimo. 00110, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? ¿Qué hago ahora que tengo esta expresión? Voy a la tablita y la busco. 00110. A ver qué aparece. Acá está. ¿Está bien? 00110. Acá por las dudas te muestra si es la que vos querías hallar o le pifiaste algo. 1 sobre S por 1 más tau S. Perfecto, es justamente la que queríamos hallar. ¿Sí? ¿Y cuál sería la transformada? 1 menos E a la menos T sobre tau, que es exactamente la transformada de un primer orden. ¿Sí? O sea, básicamente les devuelve directamente la transformada sin necesidad de aplicar mayores cosas. ¿Sí? O sea, queda acá, sabemos que esta expresión, cuando esto es laplaciano, ¿sí? Esto es ds. Cuando yo esto lo halle temporalmente, ¿sí? O sea, h de t, me va a quedar, ¿sí? Como 1 por e a la menos t sobre tau. Que era básicamente lo que tenemos acá, ¿no? 1 menos e a la menos t sobre tau. ¿Dónde estamos? Sería 1 menos e a la menos t sobre tau. Que es más fácil escribirlo que ponerlo. A la menos e sobre tau. E a la menos 1 menos t sobre tau. Ahí. Como estoy así mezclando todas las letras, se me complico. Pero sí, la idea justamente es esa, hacía la codificación y hacer la antitransformada. En este caso en particular, como es de primer orden, ya la sabemos, 1 menos c a la menos t sobre tau, ¿sí? Pero esto funcionaría obviamente para cualquier señal que queramos antitransformar. Si no se entendió algo, me dicen. Volviendo al ejercicio, entonces, fijémonos un toque con esto. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Dónde estamos? Acá. Esto. El ejercicio me quedábamos cuando le aplicamos un salto escalón como ¿sí? Algo b sobre a la s cuadrado. O sea, sería como prácticamente 1 sobre s cuadrado. ¿Sí? En la forma genérica. 1 sobre s cuadrado sería como decir 0, 0, 2, 0, 0 abajo. ¿Sí? Sería, después verifiquen la codificación, pues sería 0, 0, 2, 0, 0, 1 sobre s cuadrado, a transformada t, directamente. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Que esto que era b sobre a por s cuadrado, me queda sobre b sobre a por t. Y eso, ¿es lógico o no es lógico? Y la verdad que parece bastante lógico y bastante malo para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que aparentemente si yo le pongo un salto escalón de FI, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser aumentar, ¿sí? Fíjense, de manera lineal, ¿no? La función altura de salida. O sea, si vos tenés el sistema este que trabaja con H2 por debajo de F2, ¿sí? Y F1 aumenta, ¿sí? Con un salto escalón, ¿sí? Y este empieza a aumentar, ¿sí? Se miría el infinito. ¿Está bien? Con todo lo que dijimos antes, hasta ahora, y vamos a ver si con esto, si me la responden, ya pasamos rápido, nomás, ¿eh? Es un toquecito. Recién decíamos que F1 yo lo aumento, salto escalón, y por lo que me responde el sistema, me está diciendo que esto aumenta exponencialmente, linealmente mejor dicho, ¿sí? Y se me va hasta el infinito. ¿Sí? Pero acá tengo esta válvula, o sea que en realidad debería tener algún efecto. ¿Por qué me dice eso este sistema? Aumenta hasta el infinito. Porque desarrollaste el Taylor abajo del H. Exactamente, ¿no? Exactamente. Por eso el gran título de este, si van al ejercicio, dice sistema capacitivo puro. De paso se los presento. Este sistema, si lo ven desde el punto de vista electrónico, es como un capacitor, es en cuanto a la acumulación, es el sistema capacitivo puro. Si lo ven más por el lado químico o proceso, por ahí más un integrador. Pero bueno, yendo a cómo se nombra, se le dice o integrador puro o capacitivo puro. ¿Sí? No nos gusta. ¿Por qué no nos gusta esto? Porque justamente es lo
antiestable, digámosle. ¿Cómo se define estabilidad? Ante toda entrada acotada, salida acotada. Acá tengo una entrada acotada y la salida evidentemente se me va a infinito. O sea, es un sistema que como estamos trabajándolo, que es en el lazo abierto, le decimos, es inestable. ¿Sí? Entonces, justamente como decía ahí el compañero, ¿por qué me da así? Porque estoy referenciando a un punto estacionario que está por debajo, por acá. O sea que mi sistema obviamente no tiene cómo saber que existe una válvula acá arriba. Para mi sistema, cuando a esta altura atraviese este punto, sigue actuando al mismo sistema. ¿Sí? No tiene forma de corregirlo. Así que se me va al infinito. O caso inverso, si le meto un salto escalón para abajo, ¿sí? Obviamente se me va a ir al cero. O sea, a mi infinito negativo, que como es un tanque, es un cero. O me desborda o me da cero. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos? Creo que ahí ya ¿Y está. cómo podríamos hacer para indicarle al sistema, o en este caso, en los cálculos, digamos, para indicarle que cuando H minúscula supere H mayúscula, aparece la válvula? Hacemos un clic. Ahí está. Así. Ah, Una función partida. Ni más ni menos. ¿Sí? Justamente este tipo de sistema es un sistema muy particular. ¿Por qué? Porque es tan particular que referenciar a puntos estacionarios distintos no es que va a complicar la predicción de la función de transferencia, como pasaba con un primer orden, sino que literalmente va a darme dos funciones distintas. O sea, pifiarle el estacionario va a hacer que mi función de transferencia sea otra. O sea, fíjense la importancia de darnos cuenta que estamos en un entorno reducido. A tal punto que la única forma en este ejercicio que tenemos justamente con este tipo de dependencia es expresarla como una función partida. ¿Sí? Y ser muy cuidadosos de ver, pongámosle no que estamos hablando de un examen, lo que sea, un sistema muy complejo, bueno, ver que no me pase a un lado o que no me pase a otro lado. ¿Sí? Porque si es una función partida, tengo que ver a dónde estoy trabajando. ¿Sí? Sería muy complejo realmente en un examen meter funciones partidas de un sistema porque sería demasiadas cosas para tener en cuenta. Pero en este tipo de sistemas no tenemos otra que, como dice acá, ¿no? Es tan importante el punto estacionario que me varía la dinámica del sistema. ¿Sí? O sea, sería como un caso heavy de un estacionario mal planteado, por así decirlo. Bien, perfecto. Bien, vamos a ver ahora algo para que lo tengamos al menos presente, ¿sí? Y que después también que sea un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque van a ver que mal los ejercicios de dinámica no varían demasiado en función de que si ustedes pueden cumplir estos 4 puntos que decíamos antes y lo respetan a rajatabla y no usan letras raras ni cosas que no se entiendan, debería salir mal que mal, ¿sí? Porque es justamente la única forma de realizar el ejercicio. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos algo de orden superior, ¿sí? Al menos si hay alguna modificación, y vamos a ver un poquito eso al respecto en este último rato, por ahí. ¿Qué sería, por ejemplo, un segundo orden? Si vamos a ver un ejemplo de un segundo orden para ver cómo varía, ¿sí? ¿Qué es este sistemita? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un sistema, esto que es un sistema de un termómetro que va dentro de una vaina y que va todo dentro de un baño termostatizado? ¿Sí? En ese caso, como ya en OP2 les habrán serruchado bastante la cabeza con eso, tenemos unas resistencias a las transferencias de calor, ¿sí? En un sistema que es más bien complejo. Para esta materia, y seguramente me juego que también lo habrán visto en otras, pero cuando tenemos sistemas complejos con resistencias, o también vamos a ver otro ejemplo también, lo que sean tanques en serie, ¿sí? Cuando tenemos sistemas que a lo mejor son vinculados, ¿sí? Tenemos órdenes superiores, o sea, tenemos balances, ¿sí? Donde tenemos justamente puntos cuadráticos, ¿sí? Donde tenemos justamente balances un poco más complejos. Vamos a ver cómo todo eso lo podemos traducir acá, ¿sí? Básicamente en este caso, entonces, vamos a analizar cómo se comporta la temperatura del termómetro en función de la temperatura del baño, o sea, de lo más adentro a lo más afuera, ¿sí? Para eso claramente vamos a tener que pasar por la vaina. Justamente hacemos dos balances, ¿sí? Balance para la vaina y balance para el termómetro, ¿sí? Arrancando la vaina, planteamos primero que la transferencia de calor del baño a la vaina, ¿sí? Menos la transferencia de calor de la vaina al termómetro, es básicamente la acumulación, ¿sí? M por Cp de calor dentro de la vaina, ¿sí?
1 por A1 sería justamente el 1 sobre R, o sea, la resistencia a la transferencia entre la vaina y el baño. U2A2, 1 sobre R2 sería la resistencia a la transferencia entre la vaina y el termómetro. Entonces, 1 por A1 por delta T de baño a vaina sería esta transferencia de calor. U2A2 vaina, se me estoy metiendo la letra, desde vaina hasta termómetro sería esto de acá, ¿no? De vaina a termómetro. Bien. Usamos las resistencias de vuelta para que sea todavía más fácil el seguimiento, ¿sí? 1 sobre R1 por este delta T, menos 1 sobre R2 sobre este delta T, ¿sí? Es lo que se acumula de calor en la vaina. C1 le ponemos genéricamente hablando, derivada de B respecto T. Ok, de la vaina. Hacemos ahora el balance para el termómetro, ¿sí? Donde tenemos esta transferencia de calor, ¿sí? Donde tenemos este U2A2 por tita vaina menos tita termómetro, ¿sí? Ahí tenemos de vuelta 1 sobre R2. Igual a la masa del termómetro por Cp, ¿sí? Que es esta C2, por derivada de T con respecto al tiempo, ¿no? Bien, ahora la idea va a ser vincular ambas expresiones, pero para no vincularlas de una, ¿sí? Y que tengamos problemas justamente con las derivadas y todo, la matemática, hallamos todo el análisis que hicimos antes, trabajándolo todo en variables laplacianas y que quede todo justamente en forma álgebra simple, para que podamos trabajarlas más simples, ¿sí? Entonces, lo bueno es que acá no hay que hacer nada lineal, así que simplemente no aplicamos Taylor porque no hace falta, pero sí aplicamos solamente aplicamos lo que sería restar el estacionario, ¿no? Restamos el mismo sistema igualando a 0, obviamente, ¿sí? Y me queda todo en desviación. ¿Sí? Lo explico medio así para no meternos, o sea, para no mencionar mucho y quemarnos con esto, después véanlo tranquilos, que es simplemente eso. ¿Sí? Es restarlos y trabajamos todo en desviación. Una vez que trabajamos todo en desviación, aplicamos Laplace, que simplemente son las mismas variables en forma laplaciana. ¿Sí? Y acá me queda S por tita de la vaina. Listo. Y me quedo con el sistema, o sea, acá lo único que hice fue ¿sí? Llevarnos para un lado el tita vaina y para otro el baño y para otro el termómetro, no separarlos. Bien, y lo dejamos por acá un segundo. Ahora volvamos a la otra, a esta, ¿sí? Al termómetro, y hagamos lo mismo. Trabajémoslo de manera laplaciana como para trabajarlo con álgebra simple. El del termómetro, ¿qué decíamos acá? Bueno, resto el estacionario, ¿sí? O sea, me queda este en desviación y este mismo en desviación, y aplico Laplace. O sea, este laplaciano, y acá C2 por S por tita de T por S. ¿Está bien? Bien. De acá entonces, ahora vamos a esta misma vincularla con esta otra que hallamos antes. ¿Ten? Pero antes me detengo acá un segundo y hallo la función como me queda, por ejemplo, de tita de termómetro contra tita vaina. ¿Sí? Y fíjense que haciendo eso, me queda 1 sobre R sobre, ¿sí? C2S más 1 sobre R. Que esto si lo trabajo un poquito y multiplico arriba y abajo por R2, me queda 1 sobre R2C2S más 1. O sea, básicamente un primer orden bastante simple parecería, y de hecho hasta puede llegar a extrañarnos o no de por qué tenemos en el numerador un 1. ¿A alguien se le ocurre por qué tengo de ganancia estática un 1? ¿Sí? ¿Por qué tengo un 1 en el numerador de la función de transferencia? Y sería porque cuando vos le querés aplicar o sea, cuando vos querés ver cómo evoluciona el sistema, le tenés que multiplicar, o sea, darle el salto en escalón. Entonces, si está un 1 arriba, me estaría diciendo que a tiempo infinito mi ganancia va a ser el salto que le dé. Exactamente, o sea, exacto. O sea, fíjense que es un termómetro, en este caso, con una vaina. Como decía el compañero, si yo le aplico un salto de escalón a la vaina en este caso, ¿no? O al termómetro, si lo damos vuelta, quedémonos con el 1, no importa. Si yo le aplico un salto escalón a la vaina, que sería como que el baño de repente aumentó, ¿no? Entonces, para mi sistema termómetro-vaina, aumentó un salto escalón en la vaina. Bueno, si anda bien el termómetro, a tiempo infinito, tengo que alcanzar la temperatura de la vaina, ¿sí? Si esto fuese distinto de 1, hay un problema acá. Sí, hay un problema en el termómetro, porque evidentemente aumenta la vaina y el termómetro no llega por algún motivo hasta esa temperatura, ¿sí? En sistema de temperatura contra temperatura,
¿sí? Si hablamos de sistemas donde están vinculados y hay algún instrumento de medición de temperatura, lo lógico sería un K igual a 1, ¿sí? Que es que cuando aumenta una, la temperatura llegue hasta donde el otro aumentó, o sea, que mida bien, digamos, ¿no? Entonces de ahí es algo justamente interesante que nos está dando bien, ¿sí? Nos está dando con un K igual a 1, perfecto. Y este R12.2 lo marco ahora simplemente porque después vamos a hacer referencias a esto, ¿sí? Que vendría a ser como una resistencia o un tau, justamente es el tau del sistema tita contra termómetro. Vamos a dejarlo por ahí. Recapitulando, agarramos esta expresión, dijimos, y la vinculamos con esta otra. ¿Está bien? Haciendo eso, lo que vamos a hacer es de esta segunda expresión, que es la más facilonga, ¿sí? A este tita vaina lo despejamos, fíjense acá lo despejamos, y lo reemplazamos arriba. ¿Para qué? Justamente para vincularlas, sacarnos de encima la vaina y que me quede la relación entre termómetro y baño. ¿Sí? O sea, de acá despejo, y acá agarro esta, y este tita vaina lo reemplazo por todo esto. ¿Sí? Es un poquito complejo, es fácil de hecho, pero son muchas letras, entonces no quiero que nos quememos con esto. ¿Sí? Simplemente lo reemplazo, lo trabajo un poco de álgebra, ¿está bien? Y si bien las cosas, me quedan dos variables. Variable temperatura y variable baño. ¿Sí? Nuevamente, si hice bien las cosas, ¿está bien? Cuando yo pase todo esto dividiendo, ¿está bien? El tita baño sobre tita termómetro, o viceversa, digamos, me queda con un 1 arriba, ¿está bien? Lo cual, de vuelta, es lógico, porque ese 1 me está indicando que estamos bien encarados por el lado de la relación de temperaturas a tiempo infinito. Si aumenta la temperatura del termómetro, debería aumentar la temperatura del baño, o viceversa, hasta en el mismo infinito, ¿verdad? Pero acá está un poco lo que quería llegar, ¿sí? Que fíjense cómo me quedan las expresiones. Después háganlo tranquilo, si no, este pasaje. Pero fíjense que si yo analizo un poco, y esto después lo juntan, o sea, van a quedar algunos S cuadrados, otros S y otros 1. O sea, simplemente como si fuese un segundo orden, ¿no? Una cuadrática. ¿Sí? Entonces la forma más fácil de acomodarnos es de esta manera, ¿no? S cuadrado por un lado, S más 1. Si yo miro lo que está justamente multiplicando a cada cosa, fíjense que reconocemos. Si dijimos que para mi sistema termómetro vaina tengo un R12C2, ¿sí? Seguramente haya otro sistema, ¿sí? Que va a ser el sistema, se nos complica verlo acá porque estamos todos vinculados hasta este caso, pero sería el sistema R1C1 correspondiente a el otro. Dijimos que tita vaina, vamos de vuelta, ¿no? Termómetro vaina R12.2. O sea que el otro, el R1C1 sería el otro sistema, ¿sí? Que sería el otro sistema simple que estamos justamente combinando. ¿Sí? Tenemos R1C1, R2C2, son los dos sistemas. Ahora fíjense que me está apareciendo un R1C2 en el medio. ¿Sí? Y eso no es que hicimos algo mal, sino que justamente acá es a donde estamos analizando un tipo de sistema de segundo orden, ¿sí? Que es un sistema que se llama interactuante. ¿Sí? Si cuando yo hago todo esto, me quedan los taus, porque dijimos básicamente que eran taus, ¿sí? Que se reflejen a cada sistema, o sea que yo tengo en este caso todos R1C1 y todos R2C2 multiplicando, ¿sí? Por ejemplo acá, si yo miro este nada más, yo a esto puedo escribirlo como acá, tau 1 por tau 2, ¿sí? Y literalmente son tau 1 y tau 2, o sea, cada uno se representa al tau del propio sistema. Profe, Sí. perdón, SH2 y SF0, ¿de dónde salieron? No, cualquiera. Esto, no, en los casos, este es un ejemplo de cuando generé, Okay. el. No, es esto mismo. Se ve que había otro ejemplo similar y lo pegué. No, de hecho, ya sé cuál es el ejemplo, es el de los tanques interactuantes, porque es el mismo razonamiento. Pero no, tal cual. Sería esto mismo, es esto nada más. Hice un pasito más. Perdón por esa desprolijidad. Después lo corregimos. Pero tal cual, ¿no? Si yo puedo escribir esto, R1C1, R2C2, como tau 1, tau 2, ¿sí? Y así mismo puedo hacer acá mismo como tau 1, tau 2, y todo puedo escribirlo como tau 1 y tau 2, entonces eso mismo lo llamamos sistema no interactuante. Ahora vamos a ver en ejemplos gráficos o en ejemplos más bien de sistemas cuándo es interactuante y cuándo no.
En este caso, cuando ya tengo un factor intermedio, que es por ejemplo este, R1C2, que aparece en el medio, este factor es el factor de interacción justamente, ¿sí? Y me está devolviendo un segundo orden, pero la particularidad de los segundos órdenes, o sea, segundo orden, ¿no? Porque estamos hablando de un S cuadrado, que yo esto puedo escribirlo como justamente de esta manera, ¿no? Como si fuesen dos polos. Está bien, es el segundo orden. Pero estos dos polos, los tau que me queden acá, no son los taus de cada sistema, sino son taus que representan matemáticamente los dos polos, ¿sí? Pero no son exactamente los tau 1 y los tau 2. ¿Me explico? Son taus que tienen lo de cada polo la interacción esta de la que estamos hablando. Ahora cuando veamos, si no el tema de tanques, por ahí se entiende mejor. Es más, mira, vamos a verlo ambos así para que terminemos de entender esto y pues pasamos a lo que les quería decir ahora de tanques, que es este sistemita. Esto es el mismo razonamiento que también está subido en el campus, ¿sí? Pero para tanques. Y fíjense, en el ejemplo no interactuante, ¿por qué es no interactuante? Porque el caudal entra por acá, sale por este y entra por arriba. Y este sale por abajo, ¿no? Entonces yo analizo este tanque y este tanque. A este segundo tanque no le importa si este F1 salió de acá o salió de algún otro lado. Para mi sistema este analizable, digamos, esta F1 es simplemente el F de entrada que tendríamos, por ejemplo, como un F0. ¿Sí? No tenemos alguna otra particularidad. Y dicho sea esto, cuando yo analizo ambos tanques, que está acá puesto tanque 1 y tanque 2, cuando los analizamos cada uno por separado, fíjense que me quedan las mismas expresiones. Esto, véanlo tranquilo, pero es el mismo tipo de balance. Y cuando ustedes hacen lo mismo que hicimos ahora, que simplemente vincularlos uno al otro, van a ver que lo que me termina quedando, que es esto, es, ahora sí, obviamente una cierta K de esa conexión de los dos tanques, pero fíjense, A1R1, A2R2, A1R1, A2R2, o sea, me quedan simplemente como los tau 1 y los tau 2 dando vueltas. Y estos tau sí son representativos del tau de cada tanque. O sea que si yo tengo, conclusión de esto, un sistema de n tanques en serie donde entran por arriba, yo puedo escribir esto como un gran sistema, ¿sí? Donde tengo una K y los primeros órdenes que son los tau s más 1 de cada tanque. ¿Sí? O sea, yo esto mismo lo extrapolo a n tanques y tengo K sobre tau s más 1, tau 2 s más 2, así hasta n tanques. ¿Sí? Donde efectivamente tau 1 y tau 2 son los tau de cada tanque. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Por las dudas. Es un poco pesado, pero está bueno al menos verlo para que nos quede grabado esto, ¿sí? Si ahora yo, en vez de hacer este sistema, agarro este sistema, donde ahora el caudal del tanque este, ¿sí? Sale por abajo y entra por debajo de este tanque, fíjense que la fuerza impulsora de este tanque, o sea, yo si quiero analizar, por ejemplo acá, ¿no? Quiero analizar esta F2 de salida. Bueno, esta F2 no es B raíz de H2. ¿Por qué? Porque en realidad, no, perdón, esto sí es B raíz de H2. Lo que estoy analizando es acá, justamente, acá tengo el problema, que esta F1, como está entrando por debajo, es F1 es igual a B raíz de H1 menos H2. ¿Sí? Es la fuerza impulsora resultante justamente de la interacción de los dos tanques. ¿Sí? Que sería esto de acá. Fíjense que este tanque me queda igual, porque no se entera, digamos, de eso, pero el tanque 1 sí tiene la interacción, está dando vuelta. Esta interacción, ¿qué va a pasar cuando ustedes lo analicen bien? ¿Sí? Insisto, hacen los dos balances para cada uno, ¿sí? Vinculan los dos, como recién hicimos, y le va a dar algo muy parecido a lo que veíamos recién con la vaina, con el termómetro, ¿sí? Factores simples de cada tau y un factor interactuante. ¿Está bien? Y de vuelta, estos taus que les aparecen, acá están un poquito más claros, porque fíjense que acá los pongo en mayúscula, especificando que son los taus de cada tanque, o sea, el sentido físico del tau de cada tanque, y acá los pongo en minúscula, diciendo que son taus, que se le dice taus efectivas, que en realidad son tiempo de respuesta, ¿sí? Que no se corresponden con el sentido físico del tau de cada tanque. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre interactuante y no interactuante.
Ahora yendo a los papeles, que es por ahí lo que más nos importaría en este caso, algo importante a tener en cuenta es lo siguiente. Déjenme ver un segundito esto que estábamos viendo recién con el otro ejercicio. ¿Qué es esto? Que yo tengo este sistema, ¿no? Que dijimos recién que este es un sistema interactuante porque teníamos el término de interacción. Ok. Yo cualquier sistema de segundo orden puedo escribirlo de esta manera, que es la manera genérica y con más significado, ¿sí? Que nos puede dar un segundo orden. ¿Por qué? Lo escribo como el K, ¿sí? Sobre algo por S cuadrado más algo por S más 1, ¿sí? Pero lo importante es estas expresiones que acompañan al S cuadrado y al S. Lo que es el omega n, le vamos a decir la frecuencia nominal. Que la frecuencia nominal es un poco complicada por entenderla para nosotros desde el punto de vista químico, pero vendría a ser como que si vos estás perturbando con una sinusoide a un sistema, ese sistema va a empezar a oscilar a una cierta frecuencia. Y esa es la frecuencia natural del sistema. La verdad que mucho a eso no le damos demasiada información como para llevarnos a los sistemas, pero a lo que sí le damos mucha información es a esto, ¿sí? Al eta, creo que se llama, o el xi, no me acuerdo con esta letra, ¿sí? Que es el factor de amortiguamiento, le decimos, ¿sí? O sea, siempre se puede escribir en función del omega n, que es la frecuencia natural, y del factor de amortiguamiento. ¿Y por qué es importantísimo el factor de amortiguamiento? Porque te va a decir cómo va a ser la evolución de segundo orden, ¿sí? En función de, dicho naturalmente, si se pasa o no el estado final, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Vamos a verlo acá rápidamente con esto. Yo tengo un segundo orden, ¿sí? Pongámosle que hubo un salto escalón, ¿sí? Por acá hubo un salto escalón de alguna variable de entrada, ¿sí? Algo así, que me produjo, ¿sí? Una evolución a mi sistema de segundo orden. Que la evolución vendría a ser algo así, por ejemplo. Puede ser, ¿sí? De acá vamos a tener constante, más o menos, mira bien. Acá hubo la evolución. Bueno, ¿de qué manera puede ser? Puede ser o que venga algo así, que sea parecido a un primer orden. Fíjense que más o menos va a parecer un primer orden hasta el estado final, ¿sí? O que sea así. ¿Está bien? Que se pase y que vuelva, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver que también puede ser que el sistema después tenga amortiguaciones todavía, ¿está bien? Que esté todavía más oscilante ante la convergencia, por ejemplo, ¿no? Pero lo que estamos refiriendo ahora con el factor de amortiguamiento, podemos entenderlo por ahora como si se nos pasa o no se nos pasa. Y eso creo que está bien ahora graficado en unos ejercicios. En unos... Esto. Ahora voy acá. Pero esto es... Quiero mostrarles esto. Si el factor de amortiguamiento, por ejemplo, yo aplico un salto escalón, ¿no? Y da mayor que 1, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que el sistema llama sobreamortiguado. ¿Sí? Sobreamortiguado es siempre mayor que 1. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, fíjense que estamos queriéndolo hacer llegar hasta 1 en el sistema, ¿no? Entonces, fíjense que nunca se nos pasa del valor 1, sino que siempre vamos por abajo, en este caso, estamos subiendo. Yo lo pienso esto como para no confundirme el sobre con el subamortiguado, como que es una amortiguación, ¿no? Como que estamos apretando, estamos amortiguando el salto, por así decirlo. Entonces, si yo le aplico un salto escalón y lo amortiguo, lo sobreamortiguo, no se me pasa. Si en cambio tengo un sistema subamortiguado, es como que no lo amortiguo, entonces se me pasa. ¿Está bien? Y el tema es que, fíjense que a factores de amortiguamiento, ¿sí? Más chicos, cada vez la oscilación es mayor. Y ahí está un poco el tema. Sí, fíjense, el 0,7 sería como un factor de amortiguamiento menor que 1, que se me pasa y vuelve. Ahora un 0,1, fíjense que ya tenemos un montón de oscilación. ¿Sí? Entonces, a lo que sería menor factor de amortiguamiento, mayor oscilación. Y si es mayor que 1, ya no subamortigua, sino que siempre va por abajo. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Esto para que lo tengan siempre presente en un segundo orden, según como me dé el factor de amortiguamiento.
Y la frutilla del todo el postre que estábamos diciendo es, bueno, ahora ¿qué pasa con interactuantes y que no interactuantes? Bueno, si yo vuelvo a lo que estábamos diciendo de este sistemita, ¿sí? Y tengo ¿sí? Esta forma, o sea, ¿cómo se plantea un ejercicio de segundo orden, básicamente? Tengo este sistema, 2 sobre 5s cuadrado más 4s más 1. ¿Sí? Perfecto. Con el 5 este de acá, hallo el omega n. Con el omega n vengo acá y como tengo este número y tengo el omega n, hallo el factor de amortiguamiento. Listo. Me da mayor que 1, menor a 1 y sé cómo me va a dar la respuesta, si subamortiguada o sobreamortiguada. ¿Sí? Haciendo esto que acabamos de decir, con este tipo de sistema, ¿sí? Que es un poco eso lo que estamos planteando, ¿sí? Me queda algo así para interactuantes y para no interactuantes. ¿Sí? Me quedan los omega n, ¿sí? Y me quedan acá abajo los factores de amortiguamiento despejados. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como me quedan estos factores de amortiguamiento, así con estas letras, ¿sí? Fíjese que hay una particularidad muy interesante que es el tema de lo que se llama la medida geométrica y la medida aritmética, que se puede ver en este ejemplito. Si agarramos un triángulo, ¿no? Y la media geométrica, ¿sí? Tendríamos lo que es la media aritmética sería A más B sobre 2, sería esta justamente la medida aritmética. La media geométrica sería raíz de A por B. Siempre la media aritmética es mayor que la geométrica, por temas matemáticos, digámosle. Si esto mismo lo pensamos un poco y lo expresamos de esta manera, siempre la media aritmética va a ser mayor que la geométrica. O sea que esto me va a quedar siempre mayor que 1. Este siempre suma. Y en el caso de interactuantes, de no interactuantes, me queda esto siempre mayor que 1. Conclusión, en un sistema de segundo orden interactuante o no interactuante, ¿sí? El factor de amortiguamiento siempre es mayor que 1. Y esto ahora por ahí suena como medio que no me hace mucho mella que digamos el asunto, pero lo que me está diciendo esto, que después cuando cerremos el lazo y vamos un poquito más en profundidad con todo esto, lo que estaríamos diciendo es que si yo, por ejemplo, agarro el sistemita de recién que estábamos diciendo, de acá, de tanques, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que yo agarro este sistema y aplico muchos tanques, ¿sí? Uno abajo del otro, ¿está bien? Y aplico un salto escalón en F0, ¿no? Yo lo que voy a ver en la altura final del último tanque tiene que ser sí o sí, por lo que estamos diciendo, una evolución que nunca se pase del estado final, ¿sí? Y eso es algo bastante más renovador, digámosle. Si yo tengo, de vuelta, ¿no? En este caso en particular, si tengo por el tipo de sistema no interactuante o interactuante que estamos teniendo, si en un orden superior yo le aplico un salto escalón a F0 hasta F0', lo que estaríamos diciendo es que yo voy a tener entonces acá una evolución desde H, ¿sí? Esta H, que sería la HN, del n enésimo tanque, ¿sí? Y va a evolucionar hasta un valor final, ¿está bien? Pero siempre de una manera sobreamortiguada, ¿sí? Lo hice justamente no tan parecido a un primer orden, porque no va a ser un primer orden, va a ser un orden superior, ¿sí? Pero siempre evoluciona de manera sobreamortiguada. Nunca se nos pasaría para volver en este tipo de sistemas no interactuantes o interactuantes de tanques o de vainas. ¿Sí? ¿Se entendió cómo trabaja un sistema más que todo segundo orden? ¿Sí? Es un poco teórico el asunto, sí, pero más o menos se entendió. ¿Sí? Siguen ahí, ¿no? Por la duda. Sí, sí, se entiende. Se entiende, perfecto. Bueno, esto está bueno al menos haberlo visto alguna vez, porque está bueno entender el segundo orden. No sé si Sergio no llegó todavía, me parece, ¿no? No sé si, de hecho, si va a llegar o no. Lo que de última podemos hacer en este ratito, en estos minutos que quedan, porque yo a las 8 tengo que cortar justamente, y no sabía si Sergio si no se iba a poder unir o no. Pero si no, vamos a ver en este último ratito un ejercicio más, porque como decíamos, la verdad que es muy parecido después lo que tenemos que hacer de dinámica y con lo que ya vieron ya pueden tranquilamente trabajarlo. Pero hagamos un ejercicio más de última, un toquecito de temperatura. Y ya con esto ya podemos ir
por lo pronto cerrando, que es, por ejemplo, cómo trabajaríamos con algo así, ¿sí? Que dice, por ejemplo, ¿no? Se coloca una termocupla a 20 grados, se coloca súbitamente en un baño termostatizado. La respuesta se muestra con la siguiente tabla. Y tenemos una tabla justamente que me relaciona tiempos de evolución con temperaturas de evolución, ¿sí? Fijémonos primero en la tablita lo que me está diciendo, ¿no? Obviamente cada tiempo con una temperatura y llega un cierto tiempo en los cuales la temperatura se mantiene constante. ¿Está bien? O sea que yo con esto, digamos que podría ya pensar en que hay una estabilización de temperatura, ¿sí? Que evidentemente llega hasta 45, ¿sí? O sea, vamos a hacer así, para que verlo un poquito más gráfico con lo que estamos diciendo, porque si no se nos pierde un poco la magia. Tenemos esto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros con este gráfico, básicamente? Bueno, tener en cuenta que la evolución de temperatura fue algo así, ¿no? Partimos de acá. ¿Desde qué temperatura partimos? Y desde 20, aparentemente. ¿Sí? O sea que a T0 estábamos en 20. Ok. Hubo una evolución, ¿sí? Hasta 45. ¿Está bien? O sea que de acá estamos diciendo que metemos acá 45 como temperatura final, evidentemente que se alcanzó. Bien. La verdad que no me aclaran cómo es la evolución, pero sé que se estabilizó en un cierto tiempo, que acá vamos a ponerle como 33. ¿Sí? Hasta acá. Hubo a partir de acá una estabilización en 45. ¿Sí? Y no sabemos bien cómo fue pasando. Pero bueno, fíjense que a su vez, primero no sabemos bien cómo fue pasando, es verdad. Pero a su vez, si pensamos un poco más, ¿por qué no podría ser un primer orden esto? Si un primer orden responde simplemente a un sistema donde, por ejemplo, tengo un termómetro con un baño, donde tengo la temperatura del termómetro, temperatura del baño, tengo la derivada que vimos antes, tengo la acumulación de temperatura, o de calor, mejor dicho. O sea, perfectamente el sistema dinámico, o sea, el sistema de energía, el balance de energía, se puede corresponder con un primer orden. O sea, no tendría por qué pensar que haya un orden superior, ¿sí? O que haya algo que me esté poniendo en duda un primer orden, ¿sí? Podemos verlo por la negativa, ¿no? O sea, está bien, no me están diciendo que es un primer orden. Bueno, ¿por qué no lo sería? ¿Sí? ¿Hay algo que me hace pensar en un orden superior? ¿Hay algo que sea un capacitivo puro que se vaya al infinito? No, la verdad que en su gran mayoría puede representarse como un primer orden. Entonces yo con ese razonamiento, la verdad que tiene lógica que esto se comporte de esta manera, ¿no? Algo así. ¿Sí? Y listo. También ya puedo suponer que es un primer orden. Obviamente, en un examen o en lo que sea, si no lo fuese, se aclararía. El sistema corresponde a un segundo orden, por ejemplo. O se darían los taus o lo que sea. Si no se dice nada, podemos perfectamente ver que es un primer orden. Bien. Ya teniendo esto, fíjense que antes de seguir leyendo, yo ya puedo acá pensar una función de transferencia. ¿Por qué? Esto de acá sería simplemente mi delta I de salida, o sea, sería hasta dónde llegó, se puede delta I, como hasta dónde llegué como el salto de temperatura. Y mi delta X de entrada, ¿cuál sería? Digamos, ¿cuál fue la fuerza impulsora o la perturbación que me generó esto? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, estamos diciendo cómo es que llegamos de 20 a 45. O sea, Exacto. un escalón, por ejemplo. Un escalón que exactamente sea de 20 a 45, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un termómetro, porque K tiene que ser igual a 1, a eso iba, ¿sí? Exacto. ¿Sí? La única forma que tengo yo de acá, o sea, porque acá después del ejercicio va a decir que la misma termocupla se encuentra a 100 grados y se le introduce a esto, calcular en cuánto tiempo, nos piden cosas. Si nos piden cosas, vamos a trabajar con la función de transferencia del sistema, que el sistema es sistema termómetro, baño, ¿sí? O sea que tengo que hallar esta función de transferencia. Esta función de transferencia lo que estamos diciendo entonces es que sí o sí, a ver, la K va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo este 20 grados que fue a 45, sí o sí lo puedo conseguir de qué manera. Y bueno, aplicando un salto escalón, ¿sí? Que vaya de 20 a 45. Es la única forma que tengo para que mi termómetro responda de esta manera, ¿sí? Y el tau, ¿cómo podría conseguirlo el tau? ¿Qué les parece? El tau es el 66, o sea, el tiempo que tarda en llegar a 2/3 del cambio. Entonces,
a Sí. donde llega a 30. Exacto, el 63.2% sería exactamente el... Vamos a ver si que lo tenemos un poquito más prolijito, ¿no? A ver, para ver si vale la pena... Bueno, no, por ahí, no sé si lo tengo más prolijo o es más complicado de ver, pero exactamente es eso, ¿no? Tenemos que alcanzar el 63.2% de la evolución. Entonces yo sé que voy de 20 a 45, ese delta, que es de 25 justamente, ¿sí? Le aplico el 63.2% a 25, ¿sí? Y ahí, obviamente, le tengo que sumar los 20. O sea, yo tengo, ¿cómo sería esto? Así queda claro por las dudas, ¿no? 63.2% de la evolución, que sería de 20 a 45, o sea, de 25. ¿Sí? Si hago la cuenta de eso, así de paso la seguimos, 25 por 0.632, ahí me da 15.8. 15.8 grados. Ahora, obviamente no voy a buscar a la tabla del 15.8 grados, ¿no? Porque esta es la evolución. O sea que de 20 tengo que irme a 20 más 15.8. ¿Está bien? O sea, 20 grados, que es donde arranqué, más los 15.8, que es la evolución que yo tuve. ¿Está bien? O sea que me estaría diciendo que tengo que irme hasta 35, más o menos, 35.8. ¿Está bien? Y ahí sí, subo y me fijo cuál es el tiempo, que sería más o menos 11, el tau de mi sistema. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta es que en este caso en particular, este ejercicio, arrancó esto a tiempo cero. O sea, a tiempo cero estuvo el salto escalón. Podría ser que no. Podría ser que el salto escalón haya sido a tiempo 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Voy a 35, subo, veo el tiempo y le resto los 10, que es el tiempo en el cual se produjo recién el salto escalón. ¿Me explico? ¿Sí? Acá porque justo en 0 empezamos el salto. O sea que sería el tiempo neto este. Pero si se hicieron 10, le resto esos 10, ¿sí? Que no se produjeron. Bien, 11 era acá entonces, ponele. Con esto que obtenemos, que ya esto sería 11. O sea, ya tengo la función de transferencia. ¿Sí? ¿Y para qué queríamos la función? Y para el punto este. Que me dice, si la misma termocupla se encuentra a 100 ahora y se la introduce en un baño a 250, calcular en cuánto tiempo llega a 200. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente, bueno, vamos a borrar esto un segundo. Y ya está. Tenemos que T sobre B, que es la función de transferencia del termómetro y el baño, es 1 sobre 11 por S más 1. Ok. T sobre B. Si me dicen que la termocupla estaba a 100 y la llevo a un baño 250, entonces el salto escalón que experimenta mi baño, ¿sí? Es justamente estar en 100. O sea, porque si estaba en 100 la termocupla es porque estaba en un baño a 100, básicamente. ¿Sí? Y la llevé a 250. O sea que mi salto escalón es de 150. ¿Está bien? O sea que básicamente 150 sobre S, ¿no? Con esto en mente, entonces, ¿cómo hallaría yo a la temperatura? ¿Sí? La temperatura de S, porque estamos hablando todo en variable laplaciana, sería 1 sobre 11 por S más 1, que sería justamente mi función de primer orden, por 150 sobre S. ¿Está bien? Que sería la perturbación tipo salto escalón que tuvo mi baño. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que tengo esto, ¿qué hago? Y bueno, si me están pidiendo calcular en cuánto tiempo, o sea, calcular justamente algo temporal, sí o sí tengo que transformar esto. ¿Está bien? Para que lo tengan en variables temporales. Entonces, esto lo transformo, que como ya vimos, me quedaría como, sería 150, la transformada, o sea, sería este K por 1 menos E a la menos T sobre tau, o sea, sobre 11. ¿Está bien? Esa sería la transformada de este sistemita. ¿Y a cuánto le igualo? ¿Qué les parece? ¿A cuánto lo podemos igualar para lo que me están preguntando? Calcular en cuánto tiempo llega a 200. A 200. Bueno, si le pongo 200, fíjense que yo estoy partiendo de 100 grados, ¿sí? Para mi sistema. 200 menos 100. Y en realidad sería, acuérdense que nuestro 100, nuestro punto 100 es nuestro punto 0.
porque estamos en desviación. ¿Sí? 250 menos 100. 250 menos 100 es justamente el salto escalón, 150. Lo que yo necesito es saber cuando llegué a 200. Creo que justamente antes lo dijeron, que sería 200, sí creo que lo dijeron antes y yo seguía hablando, pero perfecto, 200 menos 100, o sea, porque 100 es nuestro cero. Entonces, partiendo de cero, yo sé que mi salto es a 150. O sea, a lo que quiero hacer con esto de énfasis, si ustedes le meten acá 200, esto le va a dar infinito, le va a dar error en la calculadora, porque tu sistema, si está partiendo de un cero en desviación y le aplicas un salto escalón de 150, es de 0 a 150. ¿Sí? O sea, piensen esto como en el infinito. Se me va la exponencial y me queda 150. Que sería la temperatura máxima. ¿Sí? Si ustedes le ponen 200, el tiempo le va a dar infinito a la calculadora. Le va a dar error matemático. ¿Por qué? Porque no sería 200. Sería exactamente desde 0, ¿sí?, a 100. ¿Sí? Que sería el 100 en desviación. O sea, esto es el 0 en desviación. Andamos a 100 en desviación. Profe, Sí. voy a hacer una pregunta. Esa antitransformada es de una de primer orden, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es la operación? Porque yo le estoy... o sea, no es una multiplicación lo que estoy haciendo para sacar el TDS, porque si fuera una multiplicación, no sé, no quedaría 11 S cuadrado más S. Me perdí para pasar de la transformada a la intransformada. Claro, o sea, no hago esa multiplicación, ¿no? O sea... O sea, no. Vos tenés esta expresión transformada que vos tenés que transformarla con la tablita que vimos antes. De la tabla sale... Claro, que es el primero, es justamente esta. 1 sobre S por 1 más T sobre S, que te queda 1 menos C a la menos T sobre T. Genial. Y a esto lo multiplico por la especificidad de ahora, ¿no? Que era justamente el 150S que estábamos dando vuelta. ¿Sí? Que sería este 150 de acá. ¿Sí? Pero esto sería como, vamos a meterle acá la L de antitransformada. Exacto. Y ahora sí, evaluamos en 100 y vemos cuánto es el tiempo. ¿Está bien? Pero quería hacer este ejercicio para que sea fundamental eso más que todo. Entender que vamos a referenciar siempre al cero en desviación para acá. Porque si le pifiamos a eso, nos va a quedar esto justamente como negativo, infinito, lo que sea. Y es algo muy común en los exámenes también eso. ¿Sí? Que justamente vienen con la calculadora como diciendo, che, entendí todo, pero me está dando mal por algún número. Y está dando mal porque está mal puesto esto, en realidad no están considerando la desviación. Es eso más que todo. ¿Sí? Bien, se entendió entonces, ¿no? Bien, nada más déjenme verificar. Sergio me parece que todavía no llegó al final. No, Sí, acá estoy. ¿Está por ahí dando vueltas? ¿Cómo va? Sí. ¿Todo tranqui? Todo bien acá, corriendo un poco, pero no. Uf. ¿Cómo va por ahí? Bien. Ya vimos, arrancamos con el sistemita de los tanques. Hicimos un repaso también de la válvula para el tema de las resistencias, de las tablitas, todo eso. Vimos todo el sistema de tanque válvula. Y después vimos segundo orden, interactuantes. Vimos tanto el sistema de la vaina con el termómetro como los tanques interactuantes. Y cerramos recién con uno de temperatura. Buenísimo. Así que, si querés, ya tenés ahí ¿no? El field, ¿cómo se llama? El campo listo para bombardear con mezclas, si querés. Vamos con un ejercicio de esos. No sé ¿quieren hacer un intervalito o le pegamos derecho y terminamos? Igual no vamos a terminar muy tarde, pero le pegamos derecho y cerramos un ratito antes. Por mí vamos derecho, como digan derecho? todos. ¿Alguien se Qué opone? valiente. ¿No? Qué valentía. Le quieren dar directamente. Para el frente, bueno. Bien, de una. Vos comentaste algo de la situación... Comenté al principio, nomás, pero muy levemente, que como decíamos, que más que todo lo hacemos por ellos, el hecho de dar clases para que no pierdan clases y que estemos todos, pero que estamos todos en la misma. Decíamos que venimos todos de laburar. Básicamente no queríamos dejar de mencionar el día de hoy que, bueno, más allá de que estamos conectados para dar clases,